Buenas tardes, jóvenes, señoritas. Seguro que están con el espíritu de la entrada universitaria. Entiendo, son jóvenes, disfruten. Pero no tenemos que perder tiempo también eh, por nuestras actividades culturales. Hay que combinar las actividades culturales con las actividades académicas. Y para no quedarnos rezagados con lo que hemos avanzado con el otro curso de cuarto A de medicina, es bueno que hoy día pasemos clases virtuales del tema que ya hemos avanzado con medicina. Así vamos a ir a la par y cuando retornemos ya podemos programar el examen del segundo parcial. Voy a entrar directamente, yo sé que están en este momento distraídos. Voy a entrar directamente al tema, explicaré este tema que es muy interesante. Tema 5, el proyecto político republicano, desde 1920 a 1952. O sea que ya estamos en los antecedentes de la revolución del 52. Es importantísimo este tema porque va preparando al país para la transformación profunda para muchos investigadores sociales y políticos, más profunda incluso que la revolución del 50, que la revolución mexicana, la revolución del 52. ¿No? Prácticamente a Bolivia lo ha modernizado porque estábamos en el, como dicen los políticos de esa época, en el, con la, eh, con los, con el, con la, con el dominio ideológico político del feudalismo, ¿no? Tienen mucho de razón, porque ya saben, ¿no? Todo el proyecto político, incluso de los libertadores, pasando por el proyecto político de los conservadores, de los liberales, hasta la revolución del 52, el 95% de la población prácticamente no era considerado ciudadano, no tenía derechos para elegir a sus representantes y estaba la gran mayoría de la población boliviana marginada del desarrollo nacional. Y claro, felices los patriarcas de La Plata con este tipo de Estado, ¿no? Estado oligarca, y más felices todavía los varones del estaño con ese tipo de Estado oligarca. En el proyecto político republicano continúa el dominio de los varones del estaño, pero es cuando aquí se va a cuestionar a ese dominio, porque aquí suceden cosas muy interesantes en este periodo. Veamos el discurso. ¿Qué dice el discurso? El discurso, ¿no? Primero nos preguntamos, como empezamos en las clases con la pregunta de investigación, ¿cuáles son las causas reales de la presencia de los republicanos en la administración del Estado? ¿No? ¿Por qué los republicanos, ¿no?, dan un golpe de Estado a los liberales? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, nos empezamos respondiendo de que el partido de la Unión Socialista Republicana, PURS, miren ustedes, socialistas republicana, ya se autodenominan este partido, ¿no? Que dice el teórico Isaac Sandoval, ¿no? Tiene resabios ideológicas de los conservadores y tiene también resabios ideológicas de los liberales. Es decir, no es una ideología nueva, sino que los ha juntado a conservadores y liberales, ¿no?,
y ha fundado el partido de la Unión Socialista Republicana, un poco para defender, ¿no?, a la oligarquía que estaba en el poder entonces, ¿no? ¿Quién fue la oligarquía? ¿No? Ya he dicho, ¿no? Los varones del estaño para empezar, ¿no? Junto con los hacendados, los propietarios de tierras, ¿no?, que explotaban a los campesinos con un régimen prácticamente feudal. Y bueno, ese bloque del poder, ¿recuerdan? El bloque en el poder. Entonces, este partido es prácticamente un partido que va a seguir defendiendo a este bloque en el poder, ¿no? Un poco se justifica como partido dice, reducir los alcances del Banco de la Nación Boliviana. ¿Qué quiere decir eso? Reducir los alcances del Banco de la Nación Boliviana, ¿no? Este Banco de la Nación Boliviana después será el Banco Central. Y en todo el mundo, el Banco Central es el que emite dinero, ¿no? Es bien importante la emisión de dinero. Es entre comillas, como si estuviera creando valores, ¿no? Entonces, se intenta reducir los alcances del Banco de la Nación Boliviana en defensa de los bancos privados, ¿no? De los bancos privados, y detrás de los bancos privados estaban pues los millonarios del estaño, los millonarios de La Plata, ¿no? Los Argandoñas, por ejemplo, el Banco Argandoña, el Banco de Londres y Sudamérica, era propiedad de Patiño, el Banco Mercantil, propiedad de Patiño, ¿no? Entonces, este partido es apoyado en su golpe de Estado por esta oligarquía, ratificado por el Congreso de la Nación y con apoyo de los militares, ¿no?, de Roca al gobierno liberal de Gutiérrez Guerra. Entonces, un objetivo ideológico, ¿no? El problema es de que los que intentan sustituir a los bancos privados con un banco de la nación, ¿no?, es que en realidad no tienen un buen diagnóstico de la realidad económica del país, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice el discurso de los republicanos? Por ejemplo, dice, el programa del Partido Republicano es contundente. Dice, las últimas reformas bancarias y monetarias impuestas por el gobierno liberal se refiere, determinaron el trastorno de la vida económica, desgraciadamente acrecentado por otras causas sobrevinientes. El servicio normal del crédito quedó suprimido, los negocios se paralizaron, se contrajo el circulante y muchos capitales huyeron del país, ¿no? Esas medidas fueron dictadas en absoluto desconocimiento de la condición económica nacional, ¿no?, de sus recursos y tradiciones, así como la imitación de prácticas y sistemas extranjeros de dudosa o imposible adaptación. Ese es el discurso republicano, ¿no? El discurso de los republicanos. Con ese discurso convence, ¿no?, a los que pueden votar en las elecciones. Y claro, ¿no?, los republicanos toman el poder, aplican su proyecto en base a su diagnóstico, ¿no?, intentando reducir los alcances del Banco de la Nación Boliviana, defendiendo a los bancos privados, pero al final se va a imponer la constitución del Banco Central de Bolivia. El Banco de la Nación Boliviana es el antecedente del Banco Central de Bolivia. Y
Los republicanos se dividen en tres fracciones, ¿no? Los republicanos de Bautista Saavedra, los republicanos de Salamanca, Daniel Salamanca, y los republicanos de Hernando Siles, ¿no? Bautista Saavedra gobierna primero, después Hernando Siles y por último Salamanca. Salamanca, representante republicano, va a ser el promotor para que Bolivia ingrese a la guerra del Chaco, ¿no? La guerra del Chaco que se desarrolla desde el 32 hasta el 35. Entonces, esta guerra es una guerra que podía haberse evitado, pero, ¿no?, los dos países, Paraguay y Bolivia, deciden ingresar a la guerra, pudiendo haberse evitado, ¿no? Pudiendo haberse evitado 60.000 muertos por el lado de Bolivia y 36.000, 37.000 muertos por el lado de Paraguay. Jóvenes, ¿no?, que han ido a la guerra en defensa, dicen, del territorio del Chaco. Pero los científicos dicen que en realidad fue la crisis del liberalismo. Aquí empieza la crisis del liberalismo, absolutamente, ¿no? Entonces dicen los investigadores, Daniel Salamanca quería salvar al liberalismo de esta catástrofe con un factor externo, ¿no? Él pensaba que en poco tiempo se iba a ganar la guerra y se podía volver victorioso y consolidar otra vez el discurso liberal, ¿no? Porque en el fondo del discurso republicano, del discurso liberal, del discurso conservador, incluso del discurso de los libertadores, está la concepción liberal, ¿no? La famosa concepción liberal que nace con la Ilustración, con la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en este periodo, la guerra del Chaco, ¿no? Aquí está explicado ya por qué, ¿no?, suben los republicanos con el pretexto de motivos económicos, porque no estaban de acuerdo con los alcances del Banco de la Nación Boliviana, ¿no? Y es un periodo muy largo, ¿no? Desde el 20 hasta el 52, donde suceden muchas cosas. Lo que ha pasado es la guerra del Chaco, ¿no? La guerra del Chaco, y después van a aparecer fenómenos políticos muy interesantes, ¿no? Saben ustedes que del discurso deriva el Estado. En este caso, del discurso republicano, tenemos al Estado republicano, ¿no? Pero como hemos dicho, el discurso republicano no es más que un discurso de los conservadores y un discurso de los liberales que, queriendo justificar puntos de vista económicos en favor de los banqueros, de la banca privada, ¿no? Y ya se ha dicho que detrás de la banca privada estaban los famosos varones del estaño, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no?, es bueno saberlo como una cultura política de entonces, ¿no? Cuando se da el golpe de Estado, los republicanos dan golpe de Estado a los liberales, el 13 de julio de 1920, se forma una junta de gobierno, ¿no? Una junta, miren ustedes, un gobierno con 3 presidentes, ¿no? José María Escalier, Bautista Saavedra y José Manuel Ramírez. 3 presidentes, ¿no? Pero que gobiernan desde julio hasta enero. Pero después, ¿no?, la Convención Nacional
el Congreso Nacional, ¿no? Va a reconocer como presidente de la República a Bautista Saavedra. Es un dato, es bueno conocer como cultura general, ¿no? Como desde el 13 de julio hasta enero del año siguiente, gobernaron en el país 3 presidentes, una junta de gobierno compuesta por Escalier, Saavedra y Ramírez. Después, en enero, el Congreso reconoce a un solo presidente, a Bautista Saavedra. En este periodo se van creando leyes en defensa de los trabajadores, ¿no? Vamos a ver después cómo va este periodo, como es un periodo de 1920, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en 1917? ¿Qué pasó? En el mundo, la Unión Soviética, se creó el Estado soviético en Rusia. Entonces eso influyó bastante en los movimientos sociales del mundo entero, ¿no? Y los republicanos, ellos se autonombran Partido de la Unión Socialista Republicana, ¿no? Y con ese discurso van a crear algunas leyes sociales en este periodo. Por ejemplo, el periodo de la jornada de trabajo de 8 horas, ¿no? ¿Y los republicanos qué hacen? ¿No? Pues conceden los republicanos, ¿no? El Estado republicano, múltiples concesiones áreas petroleras a la Standard Oil Company of Bolivia, ¿no? Entonces, este es un acto de los republicanos que van entregando petróleo boliviano a una multinacional norteamericana, la Standard Oil. Después va a ser denunciada como que traicionó a Bolivia vendiendo petróleo boliviano a los enemigos de Bolivia. En plena guerra del Chaco, petróleo boliviano a Paraguay. También construyendo una red ferroviaria, ¿no? La red ferroviaria Sucre-Potosí, Arica-La Paz, ¿no? Y, por supuesto, vías ferroviarias que pueda unir los centros mineros de Patiño, en Huanuni y Uncía con los puertos del litoral. Y entonces ya hemos estudiado la guerra del Pacífico, ¿no? Como estos caballeros, esta oligarquía, como si no fuera importante el territorio más importante que tiene un país, la costa marítima, pues entregan por unos $300,000 libras esterlinas, 300,000 libras esterlinas, y la construcción de un ferrocarril, cuando la riqueza de ese territorio podía construir millones de ferrocarriles. Chile sigue viviendo de ese territorio, de las famosas minas de Chuquicamata. Y también hay un proyecto ferroviario del Oriente, ¿no? Que gran parte fue financiado por los liberales. Pero este proyecto fue sustituido por el camino Cochabamba-Santa Cruz. Ya, bueno, aquí solamente dice de pasada, pero es bien importante, ¿no? La sustitución del camino Cochabamba-Santa Cruz, ¿no? Que sustituye, mejor dicho, al proyecto de un ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz, ha tenido muchas protestas por parte de la región de Santa Cruz, ¿no? Pero ha sido acallada por la presencia militar en Santa Cruz. Bueno, Santa Cruz siempre ha ido defendiendo sus intereses, ¿no? Intereses regionales, que no hay que desconocer los intereses de las regiones. Y por supuesto aquí se adjudican tierras fiscales, ¿no? Es el periodo de continuación de la usurpación de tierras de comunidad
de tierras originarias se adjudican a propietarios privados, ¿no? En la zona del oriente boliviano y en el Chaco boliviano, ¿no? Recuerden ustedes hace unos años y unos pocos años hubieron movilizaciones de indígenas del oriente, ¿no? Y ellos, ¿por qué se han movilizado? Porque el Estado boliviano ha ido adjudicando sus tierras a particulares. Se llega a ese extremo tan lacerante de que ustedes pueden viajar a Beni. En Beni, los propietarios de la tierra, los propietarios originales de la tierra, ¿no? Viven en un barco, ¿no? Es decir, ni siquiera tienen tierra para vivir ellos, ¿no? Han sido despojados de sus tierras. Esa es la política de los republicanos de entonces, ¿no? Se adjudican tierras fiscales y originarias. Y se aprueba aquí la Constitución Política de 1938. Esto es, esto es importante saber, ¿no? De que en el periodo republicano se aprueba una constitución que va a dar después apertura a las grandes transformaciones que va a tener el país en 1952. Esta constitución de 1938 ha sido aprobada por el Congreso de entonces, el Congreso Nacional, en el gobierno de Germán Busch, ¿no? Por eso es importante Germán Busch. Está catalogado como un mártir de la revolución del 52. Él muere al año siguiente, pero por haber eh, hecho una política en favor de los trabajadores, de los campesinos y haber, ¿no? Promovido una constitución que va a dar apertura a la revolución del 52 y por supuesto Germán Busch no puede ser desconocido como héroe de la guerra del Chaco, ¿no? Es el héroe máximo de la guerra del Chaco. Eh, entonces, en el gobierno de Germán Busch se aprueba esta constitución que va a dar paso a la revolución del 52. ¿Qué características tiene esta constitución? ¿No? Aquí es importante, ¿no? Que para ser ciudadano boliviano se quita el requisito de condición económica, ¿no? No hace falta tener rentas para ser ciudadano boliviano, pero todavía, ¿no? Esta constitución sigue excluyendo a las mujeres y a los analfabetos, ¿no? Para su tiempo fue una constitución muy adelantada, pero no ha llegado a los objetivos que busca la sociedad, ¿no? Que todos participen en como miembros, como ciudadanos del Estado boliviano. Eh, Germán Busch, ¿no? Después de la guerra del Chaco, juntamente con David Toro, van a construir la política del socialismo militar, ¿sí? El socialismo militar, ¿no? Entonces ellos en realidad con este socialismo militar, van a ir preparando las condiciones materiales de la revolución del 52, ¿no? Aquí dice, bueno, estos suben al poder con apoyo de los excombatientes. Entonces los excombatientes eran jóvenes que habían retornado de la guerra del Chaco y tenían mucho poder y mucha organización. Tampoco en este periodo republicano se puede desconocer el plan Bohan, ¿no? El plan Bohan es un plan que, que está financiado por Estados Unidos, pero que tiene una misión de industrializar el país, ¿no?
dicen, este plan Bohan llega en el gobierno de Peñaranda, ¿no? No nos olvidemos que Peñaranda va a ser el autor de la primera masacre, la masacre de Uncía a los trabajadores, ¿no? Eh, mineros. Pero en la gestión de Peñaranda se firma el plan Bohan con Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y mediante este plan Bohan se diseña el desarrollo industrial del país. El desarrollo industrial del país, ¿no? Va a estar a cargo de la Corporación Boliviana de Fomento, ¿no? En su momento fue una corporación de corporaciones, ¿no? Que creó muchas industrias en Santa Cruz sobre todo y construyó carreteras. Fue esta corporación prácticamente el núcleo de la política industrial del país, promovido por la misión Bohan. Y claro, esta política para su aplicación tiene que tener financiamiento, ¿no? Y se consigue financiamiento a través del Exim Banks, ¿no? Y que tiene un directorio de 6 miembros, 3 del banco y 3 de Bolivia, teniendo como prioridad la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Entonces, el plan Bohan, de alguna manera es importante porque con este plan se inicia la industrialización del país y Pacoya Aika Rodrigo, por favor, apaga tu micrófono. Bueno, puede ser una pregunta de examen. ¿Explica usted el plan Bohan? Ustedes explicarán todo eso, ¿no? Eh, los partidos, los actores ya saben, ¿no? Según la metodología que estamos estudiando, primero se estudia el discurso. Del discurso deriva el Estado. Y el Estado, ¿quiénes constituyen? Los actores. Y los actores son los partidos políticos, ¿no? En este periodo republicano, el partido más importante fue el partido de la Unión Socialista Republicana, ¿no? Entonces, y por supuesto, ¿no? Es importante saber esto, ¿no? ¿Cuáles son las características del partido, los actores y las asociaciones secretas que forman parte del desarrollo político del periodo republicano, ¿no? Aquí se responde de manera muy interesante. Las bases de sustentación global del bloque en el poder por la predominancia de corporaciones de oficios eran los artesanos de las diferentes ramas de actividad, tal como el Club Republicano, el Club de la Unión de Sucre, la Unión Obrera de Yotala, el Royal Club de Oruro, Centro Obrero Republicano de Santa Cruz, la Federación Obrera de Yayagua, el Centro Obrero de Riberalta, Centro Obrero del país. Estos grupos de artesanos forman parte del bloque en el poder de los republicanos, ¿no? Recuerden ustedes que el mundo está viviendo un periodo nuevo con la fundación de la Unión Soviética. Y aparecen los partidos políticos marxistas en este periodo, ¿no? Y también las logias secretas, ¿no? Estamos viviendo un periodo post de la guerra del Chaco, ¿no? Y se funda el Partido de Izquierda Revolucionario, ¿no? El PIR. PIR es Partido de Izquierda Republicano. El POR, Partido Obrero Revolucionario, ¿no? Son los primeros partidos marxistas que se forman en este periodo. Y también se forman partidos no marxistas que son catalogados de prácticamente fascistas, ¿no? La Falange Socialista Boliviana, ¿no? Que tiene raíces de la Falange Española. Pero es bueno saber qué partidos se fundan en este periodo, ¿no? La lucha de clases, vean, partidos obreros y partidos de
oligarquía. Y entre las organizaciones secretas aparece la Logia Bolivia, ¿no? La Estrella de Hierro, que llevó a Germán Busch a la cabeza de la Legión de los excombatientes, ¿no? Y el sustento civil a la presidencia de la República, ¿no? La Logia Mariscal Santa Cruz, la Logia Razón de Patria, RADEPA, y también se funda el Movimiento Nacionalista Revolucionario en 1943, ¿no? Son actores, son nuevos actores de la política nacional, ¿no? Se van quedando atrás los conservadores, los liberales, incluso en este periodo ya va extinguiéndose el PURS, el Partido de la Unión Socialista Republicana, los republicanos, y van apareciendo nuevos actores en la vida del país. Esto es importantísimo, la guerra del Chaco, ¿no? Las relaciones políticas del Estado republicano, ¿no? La guerra del Chaco, ¿no? Empieza en 1932 y termina en 1935, 3 años, ¿no? Con un saldo, dice, de 40.000 muertos. Pero aquí hay datos que, que requieren mayor investigación, porque hay investigadores que dicen que 60.000 muertos, ¿no? Y en total 100.000 muertos, 60.000 por el lado boliviano y 40.000 por el lado paraguayo, ¿no? Y se ha perdido un territorio superior a los 100.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y claro, entonces ya hemos dicho que en este periodo republicano, antes de la guerra del Chaco, se autoriza al Standard Oil Company a explotar petróleo boliviano en territorio boliviano. Y bueno, también está en el texto que estamos estudiando, se menciona a la misión Kemerer, ¿no? En este periodo llegan la misión Bohan, la misión Kemerer, ¿no? Con el objetivo dicen, de ayudar al país a industrializarse, ¿no? Pero se firman tratados, ¿no? Por ejemplo, el protocolo preliminar La Paz se firma el 12 de junio de 1935. 35. Estamos, estamos aquí hablando del protocolo preliminar del 12 de 35 como el Tratado de Paz Definitivo que fue suscrito en 1938 con la presencia de mediadores Argentina, Brasil, Perú, Uruguay. Esto es el Tratado de Paz con Paraguay. Hablando de la misión Kemerer, ¿no? Sobre los problemas, aquí, ¿no? Hay como si fueran asesores monetarios, asesores de la banca y asesores de la política fiscal, y también por recomendación de la misión Kemerer se va a crear la Contraloría General de la República, ¿no? Que esta misión pretende ordenar la anarquía existente mediante la reforma monetaria, ¿no? Dictando leyes generales de bancos, del presupuesto y la creación de la oficina de tesoros. Un periodo largo, pero que se han hecho actividades que tienen alguna importancia, ¿no? Para el desarrollo industrial del país, ¿no? Es el periodo del ciclo del endeudamiento externo. Entonces, aquí es donde incluso los prestatarios extranjeros intentan controlar los ingresos del país, ¿no? Cuánto se ingresa por impuestos, por renta, e intentan participar en estas recaudaciones que los gobiernos de entonces prácticamente autorizan el control de estos prestatarios. Es este periodo de endeudamiento externo.
Muy bien, jóvenes, entonces hemos terminado el tema sobre periodos republicano. Y bueno, esta clase se va a grabar y ustedes ya pueden estudiar cuando gusten. Y bueno, que, que tengan una entrada universitaria, pero exitosa. No se preocupen de la asistencia, todito se va a grabar, son 21 participantes, porque me han ayudado a dar esta clase con la participación de ustedes. Si no hubieran estado ustedes, hubiera sido difícil dar la clase, pero como han entrado, han hecho el favor de ingresar como alumnos, entonces van a ser considerados en la asistencia. Muy bien, juventud, les voy a dejar. Eh, entonces, que tengan una entrada universitaria exitosa y que gane la carrera de odontología. Chao, hasta luego. Hasta luego, Licenciado. Hasta luego, juventud, muchas gracias. Chao.